hay un tema descuidado en la historia de este país, de México, y en un capítulo, la revuelta de los desterrados pasa lista a una gran cantidad de mexicanos que durante el huertismo, básicamente, o sea, 1914, salen del país. Yo recordé, yo creo que todos los que hemos estudiado ciencias sociales, humanidades, algo sabemos de la Revolución Rusa, digamos. Cuando la Revolución Rusa, Lenin encabeza la revolución bolchevique, sale mucha gente. Sale la aristocracia, terratenientes, mucha gente sale a Europa y Estados Unidos y no vuelve nunca. Creo que eso todos lo sabemos en general. Y después nos viene a la mente lo que ocurrió en España. Durante la revolución de 1936, encabezada por Franco, pues a raíz de ello sale mucha gente, sale a Sudamérica y una parte importante se viene para México. Eso también todos lo sabemos. En el 59 en Cuba triunfa la Revolución Cubana, la llamada Revolución Cubana, con Fidel Castro al frente y sale mucha gente. Están en Miami, ya tienen, quizás llevan 2 generaciones o terceras de cubanos que viven en Miami, en Estados Unidos. Y finalmente está lo de Nicaragua, y bueno, hubo otros exilios importantes. Entonces, eso, digamos, me motivó. Eso me indujo a ver qué había pasado en México. Bueno, cuando yo aprendí ese trabajo, más o menos por 1998, de hecho, yo no tenía un listado de los exiliados que se fueron al exterior o al extranjero. Yo hice un listado en función o utilizando fuentes secundarias. Bueno, lo que hice fue revisar la literatura secundaria para tratar de armar un listado de desterrados durante la Revolución Mexicana. Yo encontré algo así como 350 personas y me quedé asombrado de la gente que se fue de este país, en principio a raíz de la caída de Porfirio Díaz, pero sobre todo de Victoriano Huerta. Se fue mucha gente. Después se fueron los villistas y carrancistas, pero el grueso fue de gente vinculada de alguna forma a Victoriano Huerta. Y se fue lo más importante de este país, a mi juicio. Se fue la gente más importante. Les voy a mencionar rápidamente quiénes se fueron. No voy a hacer un repaso de la historia de la Revolución Mexicana. Sería repetitivo y hay demasiados textos sobre esa cuestión. Miren ustedes, durante la Revolución Mexicana se van siete expresidentes de la República. Salen desterrados, 7. Nombres: Porfirio Díaz. Se va a Europa y ahí muere. Se va, obviamente, Victoriano Huerta en julio del 14. Tiene que huir porque si no lo atrapan y lo fusilan. Él se va a Barcelona, se va a España. Se va Francisco León de la Barra, un presidente que, digamos, hereda el poder de Porfirio Díaz y se lo entrega a Madero. Dura más o menos 6 meses del poder y también tiene que irse. También se va a Europa, se va a Francia. Está Francisco Lagos Cházaro. Hay un periodo de tiempo muy corto donde hay varios presidentes, duran muy poco tiempo, repito, y se van. Porque le tiene miedo a Carranza de que les pueda aplicar una ley juarista que condenaba la pena de muerte a los que llamaba trastornadores del orden público. Entonces se va Lagos Cházaro, se va Eulalio Gutiérrez, se va Roque González Garza y Pedro Lascurain. 7 expresidentes de la República en un lapso de 7 o 10 años. Todos se van al destierro. Se van a Europa o a Estados Unidos. Se van 4 personajes muy importantes, legisladores muy importantes,
conocidos como los miembros del cuadrilátero. Son ellos José María Lozano, querido Moeno, García Naranjo y Francisco Olaguibel. Hay otra cosa que yo también descubrí esa cuestión. El episcopado, o sea, los altos dignatarios de la Iglesia Católica en este país, 8 arzobispos y 22 o 23 obispos. Se va más de la mitad. El episcopado, la cabeza de la Iglesia Católica se va porque temen que Carranza los atrape y los fusile. Imaginen ustedes en un país católico, los altos dignatarios tienen que irse porque le tienen miedo a Carranza. Se van los promotores de golpe de Estado contra Madero, que son Félix Díaz, Manuel Mondragón y Cecilio Ocón. Y hay otra cosa importante. Durante el Porfiriato hubo 4 periódicos, hubo una gran cantidad de periódicos, pero hubo 4 muy importantes y los directores también se van. Se va Salvador Díaz Mirón, que fue un poeta muy importante, tiene que irse. Porque dirige El Imparcial durante el huertismo, tiene que huir. Se va José Elguero, director del País, Gabriel Fernández Omellera, director de La Nación. Ambos periódicos son católicos y se dice que tiraban 100,000 ejemplares diarios. Yo no sé actualmente cuánto se tire, digamos, de la jornada, pero sospecho que son muy pocos. 100,000 ejemplares cada periódico, me refiero al Imparcial, al País y a La Nación, pues eran tirajes elevadísimos. Y se va Rafael Reyes Espíndola, que también dirigió El Imparcial. Se van, o sea, los directores de los periódicos más importantes de este país se van, huyen. Y de intelectuales, señores, yo tengo una lista grandísima, me pasaría 1 hora o media hora dándole los nombres de los intelectuales, pero les voy a dar unos cuantos nombres. Se va Martín Luis Guzmán, todos lo conocemos. Se va Luis G. Urbina, todos lo conocemos. Se va Vasconcelos, José Vasconcelos también se va. Amado Nervo era cónsul, ya hacía tiempo, está en Madrid, y se queda porque lo identifica con el huertismo. Y hay otros, Rodolfo Reyes se va, que es de los promotores del golpe de Estado contra Madero. Otón de Mendizábal, ojo, estamos en el Instituto de Investigaciones Sociales, y Otón de Mendizábal es uno de los fundadores de nuestro instituto, por su vinculación con Huerta. O sea, estamos en un instituto cuyo promotor pues, fue huertista, Otón de Mendizábal. Y está Octavio Paz, que está en California, él es emisario de Zapata y está por ahí, pero no puede volver porque le tiene miedo a Carranza. Y está José Juan Tablada, un tipo muy importante, da unos saltos terribles, y también se larga. Y bueno, pues hay otros intelectuales, hay un médico importantísimo, Aureliano Urrutia, un médico de Xochimilco, un tipo que armaba y desarmaba el esqueleto del ser humano, y además se dice que separó a 2 siamesas en esa época, imagínense, por 1902, sin anestesia, abrir la cabeza y separar a dos personas, me parece toda una hazaña. Y a un alemán, un tipo Henke, ligado a las empresas cerveceras en Toluca, tiene una bala en la cabeza y le abre la cabeza y le saca la bala. Repito, y sin anestesia. En tales años, para mí era una eminencia. Pues no lo quieren porque fue ministro de Gobernación con Huerta y se fue a Estados Unidos y nunca la dejaron volver. Y bueno, hay otros más. Toribio Esquivel Obregón es un intelectual de altos vuelos, se va desterrado y da clases en la Universidad de Columbia, o sea, no era del montón, no era un intelectual patito, da clases en la Universidad de Columbia. León de la Barra, un expresidente, da clases en la Sorbona y es abogado de las potencias aliadas, o sea, como pueden ustedes ver, son de las grandes ligas, son tipos de mucho nivel. Se va Eduardo Tamariz, que no sé si ustedes sepan más o menos quién fue él, pero fue el creador de la Secretaría
de Agricultura y Ganadería, que estoy seguro que si voy a la sede de la Secretaría no voy a encontrar en las placas su nombre, pero él fue el fundador, fue el primer secretario de Agricultura y Ganadería en este país. Y se va también López Portillo, José López Portillo Rojas también sale desterrado. Bueno, y se van algunos villistas, Manuel Bonilla, Díaz Lombardo, Ernesto Madero. Los Madero eran villistas, no eran carrancistas. Los Madero salen desterrados, los Madero van a Estados Unidos, las pasan creo que muy mal por sus simpatías con Francisco Villa, no con Carranza, ojo. Y bueno, se van varios, bueno, muy importante de militares, entre ellos un conocidísimo de ustedes, Felipe Ángeles. Ahí es una historia terrible porque es un héroe oficial. Para mí no lo es. Entonces, a mí seguramente me insultan cuando digo que para mí no es el oficial. Y sobre todo porque es general. La ordenanza militar no la he leído, pero yo creo que es muy rígida y es muy clara. Tú no te puedes largar. Eres general, eres de los altos mandos. No es de que me vaya al rato porque me dio la gana y me filio a la oposición o voy a la sierra. No lo puedes hacer. Felipe Ángeles está encerrado en Palacio Nacional, incriminado en el asesinato de un familiar del gobernador del Estado de México, Garduño. Es por esa razón que está ahí encerrado en Palacio Nacional. Huerta no lo fusila, lo manda de comisión a Europa, y ¿qué es lo que hace Felipe Ángeles? En el trayecto se arrepiente, se regresa y se va con Carranza. Porque para mí no es un héroe, es un desertor, señores. Para mí es un desertor. Simple y sencillamente viola la ordenanza militar. Para mí, quizá para ustedes es un héroe. Respeto su punto de vista, para mí es un desertor. Y claro, es un héroe oficial. Y bueno, se va un general importante, Ignacio Morelos Zaragoza, sobrino del general Ignacio Zaragoza, que está en Puebla combatiendo a los franceses. También se va. Y se van muchos. Tengo una lista, le digo 350 personas. Nemesio García Naranjo, en el 17, publica un artículo y dice: ¿en México quién se quedó? No se quedó la inteligencia, señores. Se quedó gente del montón, la gente que sabía golpear, matar, asesinar. Y la inteligencia se desterró. Además, se me estaba pasando, se va el rector de la universidad, Ezequiel Chávez, está desterrado. Y García Naranjo dice: se fueron los principales literatos, da una lista de 300 literatos, una docena de jurisconsultos, de abogados de lo mejor de este país, 7 tribunos, grandes oradores, una docena de historiadores. Ahí está Genaro García, Luis González Obregón, Galindo y Villa, Carlos Pereira. Esos historiadores están desterrados. Educadores, Ezequiel Chávez, que les mencioné, Antonio Caso, Alfonso Pruneda, Leopoldo Kiel. Se van grandes músicos. Espérense, se va Julián Carrillo, Manuel M. Ponce, Rafael Galindo, Pedro Valdés Fraga, Carlos Meneses. Se van desterrados porque estaban ligados de alguna forma con Huerta, y se van. El artículo de García Naranjo es refutado por Pascual Ortiz Rubio. Y él dice: Carranza tiene buenos intelectuales. ¿Cuáles son? Ojo. Ciro B. Ceballos, que no creo que muchos lo conozcan, era un periodista. Marcelino Dávalos. Rafael Nieto, sí, pues un ascendista importante. Palavicini, que da bandazos por todos lados, todos los días. Mújica. Y Molina Enríquez no se va, pero Molina Enríquez fue funcionario huertista, fue director del Departamento del Trabajo. Y el gran héroe, el gran intelectual del carrancismo es Luis Cabrera. Y no hay más, búsquenle, no hay más. Entonces, cuando me dicen que no conozco el tema del exilio, por favor, esa persona que dictaminó mi texto negativamente
ignora que yo a lo mejor tengo más currículum que ese tipo, o mujer, o quien sea. Disculpe, pero no pueden agredir así fácilmente a Mansalva, que no conozco el tema del exilio. Finalmente hay un libro mío que acaba de salir, El exilio de Huerta, de Victoriano Huerta en España. Como está apestado, es un antihéroe, nadie quiere meterse en él. Pero ¿qué pasó con él? Porque Carranza viene del norte al sur, se lo atrapan acá, lo fusilan. Huye. Quizás Huerta tuvo que haberse enfrentado a los carrancistas, pero los generales estaban en desbandada. Entonces huye. ¿Y qué pasó con él? Pues se embarca en un rumbo primero a Inglaterra, al puerto de Bristol, y después se va a España. Muy amargado. Lo dejaron solo. ¿Por qué lo apoyaron para el golpe de Estado? Lo apoyaron. Yo digo todo México fue huertista, lo dice Jean Meyer, y le dan la espalda. Está muy amargado. Entonces yo busqué información sobre su vida. Él se destierra o se exilia en Barcelona. Ahí está aislado, muy amargado y muy dolido. Vuelve, digamos, apoyado por los alemanes, supuestamente para montar la contrarrevolución, pero pues se va a Estados Unidos y de ahí no pasa. Ahora, esa es una parte para demostrarles que sí conozco el tema del destierro o del exilio. Y de que no lo conozco, pues fíjense que sí lo conozco. La segunda etapa del exilio. Triunfa los sonorenses. En el 19, Obregón y Calles están tramando, digamos, reemplazar. ¿Cómo reemplazar? A Carranza y urden algo parecido a lo que hicieron en contra de Madero. A la postre, los sonorenses, me refiero a Obregón, Calles, de la Huerta y otros que andan por ahí, pues como Carranza se niega, digamos, a aceptar las sugerencias de los sonorenses y tiene a su candidato al cual quiere dejar en la silla presidencial, los sonorenses, pues como ustedes saben, pues van tras él. Carranza huye a Veracruz, se va a la Sierra Norte del Pueblo y lo asesinan. Lo asesinan igual que asesinaron a Madero. Lo que hicieron los sonorenses exactamente igual que lo que hicieron con Madero. No hay vuelta que darle. Lo mandaron a matar. Se entronizan en el poder los sonorenses y se turnan durante una década. Están ahí turnándose Obregón, Calles y luego Adolfo de la Huerta y después Abelardo Rodríguez, que otro sonorense del mismo pueblo de Guaymas que todos ellos. Son cuatro sonorenses, 3 de ellos de Guaymas, del mismo pueblo, y se apoderan de la silla presidencial. Bueno, en esta etapa del 20 al 24, cuando Obregón es presidente de la República, ¿qué es lo que pasa? Los carrancistas desplazados que acompañaron al primer jefe a Tlaxcala del Tongo, pues están muy enojados, por supuesto, están muy dolidos. Una vez que, rescatan el cuerpo de Carranza, lo traen a la Ciudad de México, interrogan a los que estuvieron con él en Tlaxcala del Tongo y luego lo sueltan. Pero la advertencia fue, si te vemos por acá, pues te colgamos, se largan, se van al destierro. Bueno, quiero enseñar otra cosa. Hay libros que han salido recientemente sobre el espionaje. Incluso en mi instituto hay un libro por ahí. Y lo he ojeado. Y pues hay muchas cosas que creo que no las han tocado. Desde el porfiriato hubo agencias de espionaje. Porque don Porfirio se da cuenta de que hay mucho malestar en el país. Y tiene básicamente 2 agencias norteamericanas a su servicio. Una es la Krill International, que seguramente de alguna forma es obra de Enrique Krill, que es secretario de Relaciones Exteriores, y la otra es la Furlan Secret Service Company. Y las utiliza para perseguir a los magonistas, porque dan mucha lata acá y luego en Estados Unidos. Entonces esas 2 agencias las utiliza Porfirio Díaz y Madero todavía para saber qué están haciendo allá los magonistas en el sur de Estados Unidos.
Carranza creó una oficina, el Servicio Confidencial, pero no funciona, digamos, pues sí, está la oficina, una oficina por ahí, pero empieza a funcionar realmente hasta 1925, hasta cuando Calles ya está en el poder. Y en el interín, ¿quién está vigilando a los derrados huertistas, algunos villistas, algunos maderistas y sobre todo los carrancistas? Ahí son personas, ojo, son personas, son agentes. Uno es un tipo, un ruso mexicano, Emilio Kosterlitsky. El otro es un argentino, Julio Ziegler Uriburu, es conocido como Uriburu, que es muy importante este agente. Hay otros, un César Farcas Moreno, un Manuel Sorolla, pero en Estados Unidos, ya para 1920, tiene el Departamento de Justicia que tapizó solo americano de espías. O sea, entre 1920 y el 24, las agencias sí están por ahí funcionando, pero son agentes individuales los que están sirviendo de espías y vigilantes de los mexicanos desterrados al sur de Estados Unidos. Son ellos. En los libros que he visto, hay 2 o 3 libros que he visto recientemente, hablan del servicio confidencial, señores. El servicio confidencial no servía para nada no sirvió para nada entre 20 y 24. Sí lo mencionan, pero no sirvió para nada. Son los agentes que les mencioné, los que están operando y están delatando a los mexicanos que están al sur de Estados Unidos. Son ellos los que están vigilando a los desterrados. Y bueno, voy a tocar 3 o 4 movimientos de los desterrados, de los carrancistas, de tinte carrancista. Uno de ellos es Esteban Cantú, el segundo es Lucio Blanco y el tercero es Francisco Murguía. Hay una historia muy interesante con Esteban Cantú. Esteban Cantú es un militar, ni siquiera era coronel, que ya es un grado importante, que sale comisionado, digamos, a Baja California, la parte norte, a Tijuana. Tijuana era una aldea. Lo mandan, todavía bajo el régimen de Porfirio Díaz. Llega cuando ya cayó Díaz, está Madero en el poder. Llega a Tijuana, quita al señor que estaba ahí de vigilante o que mandaba un destacamento. Y Cantú se queda. Se instala en el poder en una aldea. Tijuana era una aldea, señores, era una aldea, era un prostíbulo, dice que era un prostíbulo. Obviamente hay cambios en el México, digamos aquí en la capital de la República, hay cambios de presidentes y se olvidan de él. Entonces, ¿qué hace él para sobrevivir? Hace algo impresionante. Monta prostíbulos, señores. Promueve la construcción de hoteles, las carreras de caballos, la venta de vino, de alcohol a los americanos, y se dice que construye una mesa para atender a los parroquianos de 80 metros. Por un lado estaban algunos mexicanos, sobre todo chinos, atendiendo a los americanos que estaban en otra parte de la mesa, emborrachándose todos los días. O sea, Tijuana es una ciudad del vicio. Y el prostíbulo, había mujeres de todos los países, hay venta de opio, obviamente. Mexicanos hay muy pocos, porque los chinos que no pudieron entrar a Estados Unidos, pues se quedan en Tijuana. Y Cantú los utiliza. Y de paso Cantú, bueno, para mantener un destacamento fiel, pues está pagando en oro y tiene recursos suficientes. Y Cantú, de paso, está construyendo carreteras y escuelas, imagínense usted. El tipo es un tipo muy listo. Lo olvidaron y el tipo se las arregla para financiar su gobierno. Y ahí está instalado en Tijuana. Funciona, tiene mucho dinero. Y aquí Carranza lo ignoró. Lo ignoró antes Huerta, lo ignoró varios de los presidentes que les he mencionado. Lo dejan ahí. Cuando triunfan los sonorenses, ¿se acuerdan que aquel está ahí y que tiene convertida Baja California como su ínsula personal?
un monarca local o regional con dinero además de sobra. Entonces, Adolfo de la Huerta y Obregón pues, deciden quitarlo, ¿no? Porque además pues, hay mucho dinero por ahí. Y mandan a un tipo que era un aventurero, que es Abelardo Rodríguez, que además era, imagínense, era boxeador, cantante de ópera, beisbolista, le hacía de todo. Y lo mandan, ¿no? Pero Abelardo Rodríguez es un tipo muy listo porque se da cuenta de los negocios. Llega a Tijuana cuando Cantú ya se fue y se apodera de Tijuana, de los negocios, y a partir de ahí Abelardo Rodríguez es un genio para los negocios, funda entre 80 y 100 empresas. Por si ustedes no lo sabían, el cine mexicano, la época de oro, es obra de él y de William Jenkins. El cine mexicano es obra de un tipo, es Abelardo Rodríguez. Esos actores y cantantes famosos que ustedes han visto en el cine de la televisión, pues surgieron a propósito del talento empresarial del sonorense Abelardo Rodríguez, que fue muy bueno para los negocios. Bueno, pero Esteban Campos, tú imagínense quien montó ese negocio, pues está desterrado y no acepta que le hayan quitado sus negocios. Entonces intenta un movimiento contrarrevolucionario en Los Ángeles, aliado con los yaquis, hace los arreglos, pero aparece un tipo, el cual no mencioné, que es Gerard Manuel Peláez, que es amnistiado por Adolfo de la Huerta, y se va a Estados Unidos de oreja. Los denuncia a Cantú, y Cantú, digamos, su movimiento es desarticulado y no prospera su movimiento contrarrevolucionario. La intención era entrar a Tijuana y enfrentarse a Abelardo Rodríguez, pero obviamente Abelardo ya está preparado para repelerlo y ese movimiento fracasa. Entonces quedemos ahí. Él quiere volver para recuperar sus negocios que generaban mucho dinero. Esa es la aspiración de Cantú. Quiere recuperar sus grandes negocios que a la postre, repito, Abelardo los llevaría al máximo, digamos. Llega a la Ciudad de México, se van a Cuernavaca, el Casino de la Selva, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar de él. En Cuernavaca, pues sobra de él. Y bueno, todos los negocios del cine y artistas son promovidos por Abelardo, por un lado, y Jenkins. Mita y mita de la industria cinematográfica, que es importante a partir de los 20 y sobre todo de los 30. El segundo movimiento importante, que también es abortado, es el de Lucio Blanco. Lucio Blanco, en todos los libros se menciona que es un tipo atrapado en Estados Unidos y ahogado en el Río Bravo. Pero no dicen más. Lo que hemos descubierto es que Lucio Blanco estuvo con Carranza en Tlaxcalaltongo. Acompañó a Carranza. Es uno de los generales más fieles a Carranza. Está con él en Tlaxcalaltongo. Es testigo del asesinato del llamado también primer jefe. Obviamente, una vez que lo perdonan y dice, bueno, quieto, pero si no, pues te pasamos por las armas, Lucio Blanco es de Estados Unidos, y lo que hace es preparar un movimiento contrarrevolucionario. Él lo prepara, la idea es entrar en julio de 1922. Para entonces los agentes que le mencioné, sobre todo Uríburu, pues ya lo delataron. Kosterlitsky igual, ya lo delató y están enterados tanto en Estados Unidos como en México. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ya tiene gente en suelo mexicano y él ahí, en Laredo, Texas, la noche anterior al cruce del Río Bravo, lo atrapan, lo secuestran en un hotel y efectivamente lo ahogan en el Río Bravo. Pero la literatura no mencionó que es un tipo que estaba preparando un movimiento contrarrevolucionario, un fiel de Carranza. Es ahogado y ese movimiento de los carrancistas es abortado y fracasa. Hubo otro movimiento, es de Francisco Murguía. Murguía es otro acompañante de Carranza Tlaxcalaltongo. Están con él allí en la Sierra Norte de Puebla. Ven el sacrificio de Carranza. Y bueno, finalmente son atrapados
obregonistas, lo interrogan y lo sueltan y se va desterrado porque también le hacen advertencia, quieto, y él se va. Y el anterior es del 8 de junio del 22, el movimiento de Lucio Blanco, y Murguía es en octubre, o sea, 3 o 4 meses después, también prepara una incursión armada para derrocar Obregón. Él tiene un poco más de éxito, logra cruzar la frontera, se va a Durango, está juntando gente, me imagino carrancistas, pero mucho carrancista ya se cambió de bando, ya está con los obregonistas, pero él espera reconstruir de alguna forma a las huestes carrancistas sin éxito. Lo atrapan y lo fusilan. No prosperaron, digamos, los movimientos impulsados por los carrancistas. Y bueno, por ahí Manuel Peláez es un tipo rarísimo, porque Manuel Peláez está acusado de ser un mercenario al servicio de las compañías extranjeras. Yo tengo mis dudas, pero él se suma al plan de Agua Prieta, lo perdonan. Cuando Obregón llega a la capital de la República, Peláez está a su lado, lo comisionan para tratar de entenderse bien con el gobierno norteamericano, o sea que el gobierno encabezado por los sonorenses de alguna forma entre en tratos, en buenas relaciones con el gobierno norteamericano, y con ese pretexto se larga a Estados Unidos, pero lo que hace es que se va, en lugar de ir a Washington, se penetra entre los desterrados y sirve de espía. Entonces, su trayectoria la tengo muy estudiada. Es un delator. Anda por ahí circulando, finalmente se pierde, pero es como decimos comúnmente en México, es una oreja. Ya, esa es la etapa de los carrancistas que pues fracasaron. Ahora, el personal político que rige en este país entre el 14 y finales del 19 es un personal político formado por Carranza. Me refiero a diputados, senadores, gobernadores, militares, son hechura de Carranza. Entonces los personajes que les mencioné, pues esperaban que parte de esos personajes se sumaran a estos movimientos, pero no, ya se habían sumado a los sonorenses. Y bueno, pues se fueron por otro lado, como antes se me ha ocurrido, pero en fin, no voy a meter en más detalles. Bueno, viene ya Obregón, sorteó esos movimientos contra los revolucionarios y viene Calles. Y en 1926, un exsecretario de Guerra y Marina, Enrique Estrada, que está desterrado por apoyar la rebelión de la Huertista, pues también urde un movimiento contrarrevolucionario. Él lo prepara en Los Ángeles, pero forma un ejército con desocupados, con aventureros, con gente que andaba por ahí sin empleo, y confiando que los antiguos carrancistas, incluso algunos obregonistas, lo apoyaran para, digamos, cruzar la frontera y derribar a Calles. Y creo que tenía más posibilidades. A veces un figurante de alto nivel, bien preparado, tiene armamento, tiene aviones para entrar a este país, pero pues es delatado por los agentes que les he mencionado. Ya para entonces está el departamento confidencial creado por Calles de Acción, pero básicamente son los agentes norteamericanos, los delatores, los espías, que los están denunciando, y Estrada está a punto de cruzar la frontera y se atrapa. Y sometido a juicio y lo mandan a prisión de Alcatraz, donde habían estado los Flores Magón. Y ahí lo encierran. Y se acabó. Eso fue en 26. En el 27 hay otro movimiento de Alonso de la Huerta, que es hermano de Alfonso de la Huerta. Yo realmente no lo había encontrado, no lo había ubicado, ni sabía que Adolfo de la Huerta tuvo un hermano, Alonso, también general. Y obviamente está desterrado también.
y monta también su movimiento contrarrevolucionario, aliado a los yaquis, porque algunos de ellos son muy cercanos a los yaquis de Sonora, y una parte de los yaquis está en Arizona, porque recuerde que hay Nogales, Arizona y Nogales, en Sonora. Alonso de la Huerta logra cruzar la frontera y se va a las comunidades de los yaquis y lo atrapan. Y lo cuelgan en Hermosillo y dejan su cuerpo colgado por semanas, como escarmiento para todos los opositores acá. Es muy cruel lo que estaba pasando. Bueno, ya entraré a la parte última de los movimientos católicos. Aquí, como ustedes saben, la Liga decide la ruta de las armas para combatir a Calles en el 26. Tengo el mes de agosto del 26. Y bueno, la Liga, ustedes saben, la cristiana, aquí internamente en varias entidades, pues, logra formar un ejército para combatir o para enfrentarse a Calles. Levanta ámpula en el Bajío y en otras entidades adyacentes al Bajío. Hay zonas del país donde no pasa absolutamente nada. En el sureste no pasa nada, en Chihuahua, en Tamaulipas creo que tampoco, Veracruz no creo que tampoco, pero en fin, la Liga está en el enfrentamiento frontal contra Calles. La Liga decide enviar a Estados Unidos un personaje que siempre me ha parecido muy curioso, que es René Capistrán Garza, que fue de la ACJM, muy curioso. No tengo muchos datos, pero me parece muy curioso porque me parece que era muy buen orador. A lo mejor era mejor orador que Palomar y Vizcarra, que es ese gran figurón. Y lo mandan a Estados Unidos, en principio, para supuestamente aliarse con Estrada, que ya está encerrado en Alcatraz, y para conseguir recursos financieros entre varios católicos norteamericanos, gente que tiene mucho dinero. Ya iba Capistrán Garza a Estados Unidos y por ahí llegué a leer que no tenía conectes en Estados Unidos, no tenía relaciones y creo que ni sabía inglés. Entonces lo mandan ahí y ya se podrá imaginar, tengo la impresión que pues fue un personaje que no iba a funcionar. Era el menos indicado. Seguramente era buen orador, pero pues hay una realidad distinta, donde se requieren relaciones, conectes y hablar en inglés, pues no funcionó. Entonces, ahí está René Capistrán Garza en Estados Unidos. Pero paralelamente hay otro personaje, el cual sí es mencionado porque siempre he buscado ser original en mis temas y me topé con que me madrugaron en algunas ideas o temas. Una, Julia Young, tiene su libro publicado hace unos 5 o 7 años y menciona el caso de un José Estrada, un mexicano que llegó en 1914, llegó al Paso, tipo bilingüe totalmente, católico, que pues también se le prende la idea de montar un movimiento contrarrevolucionario. Entonces viene a México, la Ciudad de México, a entrevistarse con los arzobispos Mori del Río y Díaz Barreto. Le dice, oiga, pues ahí tengo una junta revolucionaria en El Paso, quiero que me apoyen con recursos para montar un movimiento tendiente a derrocar a Calles. Yo no sé si ahí le hacen caso o no, pero creo que surge la idea de ir a Europa para conseguir recursos y viaja a Europa, sin resultados obviamente. Regresa José Estrada aquí a México, se entrevista otra vez con Mori del Río, les pide ser nombrado jefe de ese movimiento. Y dice, no, el jefe es Capistrán Garza y ya está en Estados Unidos, ya está por ahí, en Sudamérica. Entonces Estrada se va, es una alianza. Estrada es una alianza con Capistrán Garza. Y hay algo impresionante. Imagínense un tipo como Capistrán Garza, sin muchas relaciones, allá en el sur de Estados Unidos, y un José Estrada muy movido,
conocido obviamente en el sur de Estados Unidos, en el Paso y en San Antonio, decir algo que les mencioné en una ocasión, deciden formar un gobierno católico en El Paso, Texas. Imagínense ustedes, un gobierno, dos tipos ahí medio despistados, o uno muy despistado y otro no tanto, deciden formar un gobierno católico en El Paso, Texas. Y quien aparece como presidente de la República es Capistrán Garza. Y como secretario de guerra, José Gándara. José Gándara aparece como secretario de Guerra y Marina. Firman el acuerdo, hay un documento, un manifiesto, que por cierto en el libro de Ríos Facies, México Cristero, aparece el documento, pero es muy tirado a la parte donde aparecen los nombramientos de quién es el presidente de México y quién es el secretario de Guerra y Marina. Una cosa rarísima de dos tipos ahí que pierden el piso, forman ese gobierno católico allá en El Paso, Texas. Firman el acta y todo lo necesario y pues ahí están. Ahora, obviamente en el sur de Estados Unidos, pues dicen, pues, Capistrán, nadie lo conoce acá, a Gándara sí, pero pues es un católico ahí de los inmigrantes y bueno, pues resulta creo que bastante curioso lo que está pasando ahí, pero es un gobierno católico. Ahora, ahí me aparece en esta información el obispo de Sonora, Juan Navarrete, que ahí el gobernador de Sonora lo saca del país porque en sus sermones está pidiendo la defensa de los yaquis. Yo he leído varios documentos, digo los que he tenido a la mano. En realidad es una labor pastoral la de Juan Navarrete, pero nunca incita a tomar a las armas abiertamente. De todas formas, en sus sermones, pues, sus sermones causan escozor entre el gobernador de Sonora, perdón, lo sacan. Y se va a Nogales, en Arizona. Entonces, pues los espías norteamericanos lo atrapan y lo encierran por unas horas en prisión porque lo acusan pues, de agitador y de violar las leyes de neutralidad. Yo esperaba encontrar algo más sobre Navarrete porque imaginen ustedes un obispo en Nogales promoviendo la contrarrevolución y esperaba encontrar algo más rimbombante y pues no lo encontré, que era un tipo que se dedicaba a su misión pastoral y no pasó de allá, no pasó de ahí, pero de todas formas lo atrapan y lo encierran. Lo encierran unos momentos, luego lo liberan. Ahora, ese gobierno católico de Capistrán Garza y de Gándara dura 3 o 4 meses. Nadie los tomó en cuenta y finalmente reciben el contrato y cada quien se va por su lado. Capistrán Garza termina ignorado, olvidado, relegado totalmente. Pero José Gándara sí se prepara para cruzar la frontera, compra armamento, hipoteca su casa, vende su casa, consigue dinero, compra armamento a un comerciante Borgaro, Esteban Borgaro, y tiene el armamento ya para armar a sus huestes y penetrar a suelo mexicano. Para variar, los agentes entran en acción que les he mencionado y lo atrapan también y lo encierran. Otro movimiento abortado, católico, a Capistrán Garza no lo atrapa porque se fue por ahí, además era tipo totalmente inofensivo, pero así lo encierra. Y bueno, pues lo llevan a juicio. Los atrapa por el mes de octubre y hasta noviembre es el juicio. Y pues la condena es, pues, no recuerdo los años, pero seguramente 3 o 4 años y ahí están, encerraditos. Eso fue otro movimiento católico, que a veces un poco a pensar, a lo mejor no fueron muy importantes, pero Julia Young los menciona y hay otro tipo, Dodson también, son 2 otros libros que he consultado. También lo menciona como alguien que hizo mucho escándalo en el sur de Estados Unidos. Otro más, un Simón Tenorio, que ha vecindado en una población llamada Del Río. Ese tipo tenía unos 5 o 6 años de haber llegado al sur de Estados Unidos y un cura le mete en la cabeza la idea de que pues, hay que montar la contrarrevolución, la consabida contrarrevolución. Le invitan a una reunión en San Antonio y le dicen, no, pues hay que derrocar a aquel, las calles, y vamos a juntar recursos. Y aparece un personaje que yo he trabajado,
que es Manrique Zárate. Yo consulté mucha información en el Fondo Palomar y Vizcarra y no encontré ningún dato en el Palomar y Vizcarra sobre Manrique Zárate en el sentido que estuviera involucrado en estos negocios. Pues sí, le están lavando la cabeza a Simón y Tenorio, es los ideólogos de ese movimiento, y el pobre de Simón Tenorio pues se la cree. Le dice que hay armas ya, tanto el sol americano como el mexicano, cruza la frontera y en el trayecto Simón Tenorio pues como que se arrepiente y lo primero que hace es buscar una guarnición militar del gobierno mexicano para decir, pase, yo dejo todo y perdónenme, y deja colgado al grupo que traía, que son batidos, les quitan las armas, la caballería, y Simón Tenorio pues se entrega. Simón Tenorio es mencionado en esos libros que le mencioné de Julia Young, y bueno, pues se arrepiente, o sea, un tipo que primero le digo que sí, y detrás de él está Manrique Zárate. Y no pasa nada con esa monitora. Quiero retomar un poco lo de Manrique Zárate. Manrique Zárate lo sacan del país en abril del 27. Un tipo lapidario, totalmente provocador. Y en cierto momento Palomar y Vizcarra dice, oiga, señor obispo, véngase, súmese al ejército de Cristo para combatir al tirano. Y Manrique Zárate dice que lo ha pensado mucho y que lo sigue pensando, pero que él solamente cruzará la frontera y tomará las armas si una luz milagrosa se lo indica. Yo le comenté a una escurita, oye, eso de que la luz milagrosa, y por supuesto que se rió nada más. No hubo tal milagrosa o no la quiso ver. Y pues obviamente Manrique Zárate no cruzó la frontera jamás, pero sí embarcó a ingenuo Simón Tenorio. Jugó con él. Creo que hubo un orden de aprehensión, pero no he encontrado si lo aprendieron o no. Creo que no lo aprendieron. Siguió en plan de provocador Manrique Zárate hasta los años 40, allí en Estados Unidos. Aquí nadie lo quería, ya ni el resto del episcopado no lo quería, pero él siguió y lo dejaron que siguiera ahí vociferando contra el gobierno mexicano. Y bueno, finalmente hay un tipo extrañísimo, Carlos Steinman, hijo de alemanes, que pues llega también a Estados Unidos. No sé exactamente qué momento llegó, pero ya está en la época de Calles ahí, tratando se vinculó a una agencia católica que crearon por ahí, y también quiere tomar las armas. Los antecedentes, es un aventurero que estaba desde la época de Madero y anduvo con todos los bandos, políglota, y ahí está. Le da por, digamos, sentirse cristero, y también quiere cruzar la frontera armado para combatir a Calles. Salía un tipo, Neder Quiñones, se empiezan a pelear en unas borracheras y la cosa no pasa de ahí. Pero luego, en el 29, a finales del 29, se dice que es el vocero de José Vasconcelos. Vasconcelos perdió las elecciones ante Ortiz Rubio y dice que es representante de Vasconcelos, y al parecer los datos que yo encontré es que se arma efectivamente, tiene armamento, lo suben al ferrocarril, todo tipo de armamento, y los interceptan en la frontera. Entonces, me parece un aventurero, pero también un aventurero peligroso. Bueno, creo que es lo que yo encontré. Ahora, me queda la duda, ¿estos movimientos contra la revolución fueron importantes o no? Creo que el de Lucio Blanco pudo haber sido importante, el de Burguía también, el de Estrada también. Los católicos creo que no lo fueron. Fueron los curas que les lavaron la cabeza a algunos católicos inmigrantes ahí, pero que no pasó de ahí. Esa es mi impresión. Aunque mire, uno encuentra papeles y papeles y a veces uno no sabe la magnitud, lo grande o lo pequeño. Uno no pierde no tiene, digamos, idea exacta de lo que está pasando. Ahora,
Estos movimientos son tocados por Julia Young y un tipo Dodson, incluso por Rius Facius, más o menos de forma muy somera. Y bueno, pues es lo que yo encontré. No encontré más. Desde el principio pensé que el más peligroso era Manrique Sistrate, pero en el archivo Palomar y Vescar he encontrado, no sé, a lo mejor si le digo 200 cartas, no me lo van a creer, los tengo en mi cubículo. Pero no dice nada sobre su labor esa de andar empujando a algunos mexicanitos ingenuos de tomar las armas y combatir a calles. Entonces, yo me quedé de eso. Ahora, la otra cosa que me llama la atención, desde Lucio Blanco, Murguía, Estrada y ellos, ¿por qué no se vincularon con los viejos carrancistas, con las ligas campesinas que ya había en este país, con los partidos políticos que ya estaban surgiendo en este país? ¿Por qué no se anclaron en México con ninguna organización? No lo sé, hubo mucha incapacidad, quedaron flotando ahí, todos. Ahora, yo entiendo con Lucio Blanco y Murguía, pues todos habían dado lo que comúnmente se dice el chaquetazo, se habían sumado al que ya estaba en el poder. Eso me recuerda en 1910, en las elecciones todos votan por don Porfirio. Ustedes lo saben. En el 11 todos votan por Madero. En el 13 Huerta convoca unas elecciones más o menos y votan por Huerta. En el 16, cuando Carranza se lanza como candidato presidencial, pues todos votan por Carranza. Y en el 20 todos por Obregón. O sea, como que el mexicano, señores, somos muy curiosos. Nos pasamos en bloque con el que más tiene posibilidades de triunfo. Y bueno, para terminar, creo que lo que está pasando actualmente en este país, se pasaron del PRI a Morena. Somos muy curiosos los mexicanos. Y con eso termino, discúlpeme. Y el dictamen adverso que me hicieron, pues señores, yo sí conozco el tema del exilio y sí tengo obra. Y sí la tengo. Y creo que tengo más obra que esos tipos que me han golpeado. Tengo más obra académica que ellos. Bueno, otra cosa sobre el exilio. El libro fue publicado en 2002. Friedrich Katz me manda a pedir cuando estaba mecanografiando el texto, me lo mandó a pedir a través de Ricardo Pozas. En 2010, durante el centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia, hubo coloquios, no me invitaron, pero yo sé que un tipo empezó a decir, yo soy el papá o el pionero del exilio. Es un tema novedoso, original, y yo soy el papá de la idea. Mentira, yo soy el papá o el pionero de ese tema. Yo soy yo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Después de esta gran explicación, como leímos el libro... bueno, como nadie quiere intervenir, se me pasó una cosa, discúlpeme. Durante el carrancismo hubo 15 movimientos contrarrevolucionarios, similares a los que les mencioné de los años 20. Yo enlisté 15 movimientos. El más importante fue el de Felipe, bueno, de los más importantes fue el de Félix Díaz, que entra en el 14 por Tamaulipas y lo dejan transitar hasta que el 20 se amnistía y se larga. El otro fue el de Felipe Ángeles, que entra en el 18, en el 19 lo atrapan, monta consejo de guerra y lo fusilan. El otro fue el de Aureliano Blanquet, que entra en el 19 por el Golfo de México, lo persiguen de inmediato. El tipo se desbarranca, le cortan la cabeza. Eso fue un suceso simultáneo al asesinato de Carranza. Entonces, esos tres movimientos fueron muy importantes. Y el otro fue el de Ignacio Morelos Zaragoza. Ignacio Morelos Zaragoza, les dije, fue descendiente del gran Ignacio Zaragoza. Él está muy dolido de lo que les pasó, de la suerte del ejército federal, disuelto, golpeado, menospreciado y humillado. Estando en Estados Unidos, decide cruzar la frontera junto con su hijo, un grupo de personas, y ocurre algo lamentable. Queda trastornado en el camino. Lo atrapan y lo encierran, pero el tipo estaba trastornado. Gente que creyó en el viejo régimen y quedó trastornado.
Bueno, ya gracias. Entonces, quiero decir que esos movimientos que les mencioné, también los hubo durante la época de Carranza y también fracasaron todos. Todos fracasaron. Gracias. Bueno, dado que leímos el libro también, Bueno, el texto también, y dado la gran explicación que diste. Miriam, ¿me puedes ayudar con esto? Porque yo no sé. ¿Me puedes ayudar con, si hay que dar la palabra? Yo no sé. Quería decirle esto. Voy a decir la familia. No voy a poder contestar a todos. Y yo no sé cómo. Adelante, doctor Fernando González. Sí, bueno, dado que diste una gran explicación muy amplia y que tuvimos la oportunidad de leer el texto, y además la explicación se la diste a unos que estamos, aunque sea virtuales, pero encarnados, o así, y se la diste a otros que están invisibles para nosotros, que es una polémica con los que te dijeron que no sabías del tema y que te quisieron hacer un lado. Pero los que estamos en el texto y que no tenemos ese tipo de posición que tú estuviste defendiendo, creo que con el tiempo que nos queda podemos hacer varias preguntas. Entonces, quien quiera tomar la palabra, adelante. Ricardo. Ricardo, estás silenciado. La autocensura de Zoom. Su micrófono, doctor Ricardo, sí, por favor. Ya. Gracias. Bueno, solo quería hacer unas cuantas, más bien Se volvió Otra a vez, apagar otra su vez. micrófono, por favor, doctor Ricardo. Ives, ¿tomas la dirección, por favor? Bueno, puedo continuar, ¿verdad? Sí, Adelante. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Se me apagó? Sí. Sí. Bueno, quería decir que conviene, creo, recordar como comentario al texto de Mario, que la revolución vino del norte. Básicamente, los ganadores, los norteños. Otra vez, Ricardo. Otra vez. Se apagó su micrófono, doctor. Ricardo Tirado, su micrófono está apagado. Se apaga solo, ¿eh? No le piques a la barra de espacio. No le piques a la barra de espacio. Pero ahora sí, abre el micrófono y deja de tocar el teclado. Disculpen. Bueno, entonces decía, la revolución vino del norte y fue promovida por los anticlericales que recuperan, digamos, el juarismo, la separación iglesia-estado. Ellos vivían, se sentían amagados por el protagonismo de la iglesia, el restauracionismo, y pues yo creo que no estaban tan equivocados, tan claramente como en los primeros 20, bueno, pues, se da las encíclicas muy importantes, la de 1922 de Pío XI, sobre Cristo Rey, y sobre todo la Quas Primas, que establece que Cristo es Rey y debe reinar. Es una visión teocrática. Y al mismo tiempo en México, no casualmente, se dan pues, varias intervenciones que manifiestan que hacen visible un interés político de la Iglesia, muy claro. Se puede decir que son provocaciones. Por ejemplo, la crítica actualizada a la Constitución, el Congreso Eucarístico de 1924 y el año anterior, el incidente del cubilete, el poner la primera piedra en el centro del país de la estatua de Cristo Rey. Yo creo que sí era provocativo. Entonces, volviendo al tema, estos norteños están reaccionando contra ese protagonismo de la iglesia. Vemos la frontera y la frontera es una zona muy distinta
al centro geográfico de la Cristiada, que está más o menos bien ubicado, ¿no? De la costa de Jalisco, digamos, hacia San Luis Potosí, es bastante conocido. Pero todos los estados de la frontera, en realidad, tuvieron muy poca actividad durante la Cristiada. Entonces, en esa zona se reúnen, se refugian un montón de personas en calidad de exiliados, refugiados, aventureros, desterrados, y allí están los católicos, con diferentes matices políticos, los son obispos, los obispos, sacerdotes, seminaristas, otros son los ligueros, son cristeros, seglares, que son filocristeros inconformes, como este hombre Gándara, por decir uno. Están también porfiristas que se han refugiado allá, ya Mario dio muchos nombres, uno de ellos, Félix Díaz, nada menos. Los huertistas también están ahí, y revolucionarios vencidos o disidentes. También Mario dio nombres importantes, y algunos de ellos generales. Son gente que puede tener, bueno, que tiene el adelantamiento militar, que podría haber iniciado una acción. Y sin embargo, los católicos muestran una enorme desorganización, no consiguen fondo. Capistrán Garza es un fracaso. Va a pedirles dinero a las petroleras, a las compañías petroleras, no lo logra. A los caballeros de Colón, tampoco. A los católicos ricos de Estados Unidos, tampoco. Entonces, no logran constituir una fuerza militar, que podría venir, cruzar la frontera y coadyuvar con los cristeros, pero no lo logran. Y recurren pues, a gente muy menuda, gente de muy poca valía, como los Gándara, estos que Mario estudió, los Gándara, está el Tenorio, el Steinman, y yo creo todo esto podría verse como una cosa que a mí me parece como conclusiva un poco, es el síntoma, es un síntoma de impotencia. Yo creo que la Iglesia Católica calculó mal la respuesta al cierre de los templos. Pienso que ellos pensaron, siendo el 99% de los mexicanos católicos, cerramos los templos y va a haber una reacción tan fuerte que se podrá derribar al gobierno de México con facilidad. No. Y es que sociológicamente les falló algo muy elemental. Es muy fácil decir al que va a hacer el censo, pregunta, ¿de qué religión es usted? Soy católico. Ah, bueno. Pero ¿cuántos de ellos que dicen ser católicos participan en las ceremonias, en los oficios religiosos? Se reduce notablemente. Pero un brinco mortal es ¿cuántos estaban dispuestos a tomar las armas? Sí, sí los hubo, desde luego. Pues, la cristiada estuvo, pero realmente para nada aprendió como ellos querían. De hecho, otro síntoma muy, muy claro de esto es que tuvieron que contratar a Gorostieta. Fue contratado, el jefe militar. No pudieron, hubo ahí algunos personajes, pero ninguno con el calibre, con la capacidad militar, con la visión, que pudiera realmente encabezar un ejército poderoso. Ahí termino mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctor Tirado. Vamos a darle nuevamente la palabra al doctor Mario Ramírez Rancaño, si puede prender la cámara allá en la sala de videoconferencias. Fernando, ¿levantaste la mano o vi mal? Fernando y Laura también te quieren hacer algunos comentarios, pero te escuchamos primero si quieres. Primero Laura, luego yo. Vale, entonces, Mario, si quieres reaccionar a lo que dijo Ricardo, por favor. Doctor Rancaño, activar su micrófono, por favor. Mario Ramírez Rancaño, activar su micrófono. Si quieres, aquí abajo, pícale al micrófono.
Muy bien. No tengo ningún comentario a lo que dijo el doctor Ricardo Tirado. Él de alguna forma mencionó lo que ocurría acá. No tengo nada que decir. Porque yo me centré básicamente con lo que estaba pasando entre los católicos que eran inmigrantes, tenían años de estar ahí, y que a larga distancia les dio por querer derrocar a Calles, cruzar la frontera, cruzar el río Bravo, que me pareció muy curioso. Pero no tengo, pero fíjense, no les dio por conectarse con Palomar y Vizcarra, porque finalmente el presidente de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, pues era Ceniceros y Villarreal. Palomar y Vizcarra era el vicepresidente, pero realmente lo que he encontrado es que quien manejaba la liga, a mi juicio, no sé qué opinan ustedes, era Palomar y Vizcarra. No se conectan con Palomar y Vizcarra, no se conectan en ningún momento, ni tampoco Gorostieta, que mencionó Ricardo Tirado, tampoco se conectan con él. Y yo dije, tampoco se conecta no se conecta con algún sindicato o partido político. Están ahí operando en el aire. Eso sí, consiguen algunos centavos y armas y el apoyo de algunos curas, pero nada más. O sea, ahora reflexionando sobre lo que pasó, pues estaban operando en el vacío, realmente. Ahora, han sido rescatados, los estamos rescatando, pero queda la duda, ¿fueron o no importantes? Yo estoy en esa situación, ¿realmente vale la pena o no vale la pena? Bueno, pero me gustaría escuchar al doctor Fernando González. Adelante, Fernando. Va primero la doctora Laura Alarcón. Adelante, doctora perdón, Laura. sí. Buenas tardes. Muchas gracias, Mario, por tu texto. Yo nada más, me pareció muy interesante. Nada más yo haría algún comentario por algún trabajo que yo hice. La biografía que yo hice de José María Maytorena, que en una de las partes hablo precisamente de la parte de su exilio. Y me llama mucho la atención porque, bueno, Maytorena construye toda una red en el exilio con personas que habían estado a favor de él, pero también en contra de él. Y entonces va a construir una red importante de Laura, nos piden, por favor, si puedes hablar un poco más fuerte, porque en YouTube no se escucha tanto. Por favor. Voy a tratar. A ver, ¿así ya me escuchan mejor? Sí, gracias. Perdón, voy a repetir. Antes que nada, Mario, muchas gracias por tu texto. Me pareció muy interesante, me deja varias preguntas. Y yo lo que te quería comentar, porque es algo que la pregunta que yo me hice, ¿no? El trabajo que yo realicé de Maytorena sobre una biografía política, en una de las partes finales, hablo sobre su exilio. Maytorena entabló una red importante de exiliados en Estados Unidos. Él se convirtió de alguna manera en un centro de esa red. Él ayudó económicamente a personas que habían estado con él, pero también que estaban en contra de él. Y a mí cuando leo tu trabajo, me pareció muy interesante por la coincidencia de los años. En esos años, Maytorena, en el 25, Maytorena regresa a México nada más unos meses porque literal Calles lo corre. O sea, él platica que llegó si mal no recuerdo, a la Plaza de Toros en la Ciudad de México, donde estaba Calles, y él creía que Calles no lo iba a reconocer, ¿no? Pero Roberto Cruz, que había estado con Maytorena y que era en ese momento jefe de la policía, le
notifica que tiene 24 horas para salir del país. Tardó un poco más porque él insistía que no tenía recursos y de hecho Roberto Cruz lo protegió. Pero esto iba a que cuando regresa él, fortalece sus redes en el exilio y precisamente esta red la fortalece para buscar formar un grupo de oposición que en ese momento algunos él hablaba de la formación de un partido liberal o partido nacional liberalista, no recuerdo exactamente el nombre, y en ese momento era precisamente unificarse para ir por la candidatura. Maytorena en un momento dado se quiso presentar como una opción, pero pues diríamos coloquialmente, Vasconcelos le madrugó. Y ahí se rompió eso, pero coincide precisamente, y es muy interesante, la cuestión de los años. Son los años 20, repito, lo fortalece él precisamente de mediados fines del 25 al 28. Yo pienso que valdría la pena, tú mismo expresaste la complicación, pero valdría la pena tratar de indagar si hubiera alguna red que pueda dar algún sentido a estos movimientos, porque me parece que hay muchas coincidencias y, según lo entendí, son movimientos que están aparte uno de otro. Yo me preguntaría si no habría alguna forma de ver si hay algunos vínculos con una red que precisamente buscan estos movimientos y que parecen aislados, no sé, ¿no? Pero bueno, es algo por mi experiencia que podría yo comentar. Y muchas gracias por compartir tu texto. Muchas gracias, doctora Laura Alarcón. Vamos de nuevo con el doctor Mario Ramírez Rancaño, allá en el instituto. Adelante, Mario. Mira, Laura, yo revisé tu trabajo y encontré alguna información en los archivos. Efectivamente, Maytorena también, a Maytorena le asalta la idea de montar un movimiento contrarrevolucionario. Encontré cantidades que pretenden utilizar y otros le dicen, pero es ridículo, con eso no vas a hacer nada. Pero también estaba dispuesto Maytorena. Él fue militante de la Convención de Aguascalientes, quizás un poco ligado con Villa. Está desterrado un tipo con mucho dinero, con propiedades, haciendas y ranchos. Y efectivamente, pues está muy dolido, como Huerta en Barcelona. Están muy dolidos por haber sido echados del país. Y sí está montando un movimiento, pero no cuaja, no cuaja. Laura menciona en el 25, entra por la libre, no lo atrapan, pero le sugieren fueron muy caballerosa, lárguese, y se va. Y ahí, digamos, pierde casi de su fortuna. No recuerdo en qué año, pero dice, volveré a México pues, para morir, estoy viejo y sin dinero ya. Pero también le saltó la idea a Maytorena justamente de montar un movimiento. Pero otro personaje que yo no incluí en ese trabajo a Maytorena, pero está Pablo González. Pablo González, que quería ser presidente de la República, adelantándose a Calles y Obregón. Y obviamente los sonorenses pues lo sacan, ¿no? Y en Estados Unidos es un tipo muy marrullero. Tiene aliados aquí en México y difunde un plan de reconstrucción nacional que circula mucho en México y también en el sur de Estados Unidos. Pero Pablo González es un tipo que tenía mucho dinero, también igual que Maytorena, pero quizás Pablo González es más marrullero. Empieza a organizar a los desterrados, a las cabezas, como Félix Díaz, como el propio Maytorena, y también a Murguía y a todos los que les mencioné. Pero él dice, la cabeza del movimiento, pues soy yo, porque yo tengo dinero, y usted no tiene dinero. Y los anda provocando.
Y hay varios intentos supuestamente de montar movimientos, pero no los lleva a cabo. Él para el 25, 26 es banquero, él tiene su banco. Él es un hombre de negocios, porque inclusive tiene propiedades desde antes en Estados Unidos. Entonces, a mi juicio, es un tipo muy soberbio, igual que Manuel Peláez. Pero hay, en todo este contexto de los desterrados, está Félix Díaz. Cuando él entra a Solo Mexicano en el 14, dispuesto a derrocar a Carranza, Carranza no lo toma en cuenta, lo deja que entre, bueno, naufrague en Tampico, va a Monterrey, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, y nunca lo combaten. Es muy curioso que Carranza no decide aplacarlo, liquidarlo, lo dejan. Yo tengo la impresión que Carranza sabía que Félix Díaz era un tipo muy inepto militarmente. Entonces lo dejan que ande por su casa, digamos, sin ningún problema, como Pedro en su casa, sin ningún problema. Se amnistia el 20 y se va a Estados Unidos. Lo que sí es que todos se dirigen a Félix Díaz. Curiosamente, todos los personajes o varios de los personajes que les mencioné se dirigen a Félix Díaz, como que Félix Díaz es el centro aglutinador de todos ellos. Pero es un tipo que no tiene, creo que, dinero, ni lo ofrece, ni tampoco plantea él abiertamente montar una contrarrevolución. Yo creo que se dirigen a él porque están pensando en Porfirio Díaz, no sé, bueno, el apellido. Es un tipo muy inútil, está hasta el 35, 36 que regresa, pero entre ese grupo de provocadores está Félix Díaz. Mike Torena, mis respetos, pero pues no tiene recursos suficientes ni tampoco seguidores importantes. Y otro también que en ese plan es Adolfo de la Huerta. El hermanito sí atravesó la frontera, lo atraparon y lo colgaron, pero el expresidente Adolfo de la Huerta tampoco se atreve. Tampoco se atreve a montar un ejército con sus ex seguidores. No se atreve. Son provocadores a mi juicio. Y si quien dan un paso más son los católicos, de forma risible, con grupos. Hay uno de ellos, Carlos Gándara, hermano de José Gándara, que reúne 70 personas, pero imagínense ustedes combatir al ejército callista con 70 personas, pues es absurdo. Además, fíjense, Carlos Gándara tiene 60 gentes en Ciudad Juárez y 10 en El Paso. Y están buscando caballos y se pasan como un año buscando caballos y nunca consiguen los caballos. Y finalmente los 70 que tenía, pues se desesperan y se van a su casa, ¿no? Es risible lo que está pasando. ¿Quién tuvo más oportunidades? Pues a lo mejor Maitorena, a lo mejor Pablo González, pero Pablo González quiere el dinero, igual que Manuel Peláez. Y no pasan de ahí. Bueno, adelante. Gracias. Laura, ibas a comentar algo sobre lo que dijo Mario. No. No. Pues no, nada más, pues señalar, insisto, que a lo mejor valdría la pena no tratarlos como movimientos aislados, o sea, ver si hay algunas, no sé, si similitudes, llama la atención que son en una región específica, son distintos movimientos, son personajes, algunos o muchos tal vez poco conocidos. A mí en lo personal, hacia bote pronto, me llama la atención. Si a lo mejor no había algo que los nutría, alguna red, alguna comunicación, es más bien mi comentario por lo que yo encontré. Claro que, como señala Mario, pues Maitorena no tenía posibilidades, ¿no? Él realmente llamaba la atención porque, en pocas palabras, para él resultó que Vasconcelos se le adelantó, le dio un madruguete en el 28 y entonces él deserta de la idea. Pero más que nada, esa es la pregunta que me haría. ¿Existe o puede existir una relación entre estos movimientos? ¿Hubo alguna vinculación? Ese es realmente lo que yo me cuestionaría. Gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Doctor Fernando González, adelante. Muchísimas gracias por este texto,
que me hizo aprender muchas cosas que yo desconocía. Entiendo, si entendí bien, que el centro de tu argumentación con respecto a los católicos es que estos católicos del exilio, desterrados, tienen totalmente otra lógica que lo que está pasando en México con los cristeros, ¿sí? Y que el único desterrado que funcionó contratado por los cristeros era un general militar metido del porfiriato que tuvo que irse al exilio, que no era católico en principio, que era agnóstico y que terminó metido en la causa cristera a fondo, que es Enrique Gorostieta Velarde. El único que realmente de los desterrados contratado logró hacer un movimiento en el 29 que era un empate técnico en ese momento entre cristeros y gobierno. O sea, hay una derrota especialmente. La derrota viene de la negociación popular, pero hasta ese momento no había derrota. Pero eso es secundario. Lo importante de tu tesis es que los que están desterrados, estos católicos que intentan, son puros intentos fallidos, ¿no? O interruptus, que no dan para nada y si se relacionan con algo hasta donde está tu material, son con algunos obispos que tampoco tienen la posibilidad de hacer algo con respecto a una lucha armada directa y abierta, dado las maneras como la jerarquía se movió en ese momento. Dicho esto, que me parece tu tesis central y muy respetable, algunos pequeños señalamientos o precisiones posibles. Uno, dado que tú has trabajado la U y la Liga, me parece que sería interesante que introdujeras la relación de René Capistrán Garza con la Liga y con la U, porque René Capistrán Garza, en un artículo que va a salir, vamos a estar juntos en un libro del instituto, René Capistrán Garza pertenece a la Suástica, sociedad secreta dentro de la U que se funda en el 23 y que va a Guadalajara a articular gentes de allá, y el testigo más directo de esa articulación es Carlos Blanco Rivera en sus memorias, y que esa articulación de René Capistrán Garza con la Suástica y con Luis Segura Vilchis y toda esta parte de los católicos tiranicidas, a la vez que René Capistrán Garza participa como representante de la Liga en Estados Unidos con todas las cosas como las define directamente y es un fracaso neto, etcétera, etcétera, sería bueno esta articulación de las dos partes de René Capistrán Garza, ¿no? Porque si no queda como pura Liga y nada de la U queda desaparecida. La Liga sí arma y trae a Gorostieta, pero la U es la que tiene a los militares en la lucha armada directa en las poblaciones, léase entre otros a Jesús Degollado Guízar y a una serie de generales que entran a la U, sea previamente, como el general Ibarra, etcétera, o durante la guerra cristera, como el general en Jalisco, ¿cómo se llamaba? Ay, se me va ahorita el nombre, ¿no? Que en el volcán de Colima lo metieron a la U, etcétera, o Enrique de Jesús Ochoa, el cura, etcétera. Entonces, había que hacer quizá la articulación para darle una mejor matiz a René Capistrán. Yo me lo vuelvo a encontrar en un libro que acabo de terminar sobre las guerrillas de los años 70 católica, donde René Capistrán Garza tiene un periódico Atisbos, totalmente gobiernista, en el 65, 64, totalmente gobiernista al servicio del PRI, directamente. Todo ese periplo de René Capistrán, tú no lo tienes por qué trabajar, porque tu trabajo es muy claro y preciso. Pero sí sería bueno meter a René Capistrán. Otra cosa es, tú hablas de cuando Navarrete le escribe a José María González y Valencia, que está en Roma, sobre la posibilidad de que el clero dé bienes para la lucha armada o que para apoyar al ejército cristero.
y dices que no encontraste material. En mi libro Matar y Morir por Cristo Rey, desgraciadamente me estoy cambiando de casa y ha sido una verdadera odalisca cambiarse de casa que no odisea, y no termino de tener mis libros a la mano, pero yo recuerdo la respuesta de José María González y Valencia es que él habló con el secretario del Vaticano, ¿no? Y le respondieron, el Papa dice que si él fuera mexicano, obispo mexicano, él daría sus bienes para apoyar a la lucha armada. Pero dado que no es mexicano, que es el Papa, etcétera, pues que no. Entonces Juan Navarrete hizo el intento junto con otro obispo y le fue como en feria. Le dijeron, cálmale, compañero, tendrás bienes, pero no se trata, acuérdate que se trata de que los laicos pongan el cuerpo, la sangre y los muertos, y nosotros después los negociamos, y años después nuestros descendientes los van a santolear según la selección que hagamos en el panteón de los mártires, ¿no? Entonces, es otra cosa que sí es importante, porque sí hay ese documento en las memorias de José María González y Valencia, que él las entrega y que se las publica su secretario años después de su muerte, ¿no? Y que yo pongo en el libro Matar y Morir por Cristo Rey, hasta donde recuerdo. Otra pregunta es, ¿qué pasó con Carlos Gándara? Nomás me quedó la duda, porque de pronto se disuelve en el texto, que no sabemos qué pasó, si lo mataron, no lo mataron, etc. A diferencia de su hermano, que sí sabemos más o menos qué le pasó. Y otra pregunta, hablas de los desterrados resentidos. Quizá la noción de resentimiento habría que matizarla y no englobarlos a todos con la noción de resentimientos. Habría que ver las razones de los diferentes en todo caso. Simplemente eso es una introducción a tu trabajo, pero creo que la noción de resentido es demasiado englobante. Me recuerda a Morena, no sé por qué, ¿no? Cuando se engloba a todos los disidentes. Y luego me quedó una duda ya por fin de tu excelente trabajo, que es los perdones que se van dando. De pronto a alguien se le fusila, a alguien se le perdona, a alguien se le amnistía. Las razones que tienen para hacer esta complejidad en los que disienten. ¿Por qué me toca fusilamiento? ¿Por qué me toca destierro? ¿Por qué me toca perdón? ¿Por qué me toca que me pueda liar al otro? Es todo un tema que está ahí como apuntado y señalado, que no es tu tema central, pero que tu texto da para un libro. Es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos con el doctor Mario para algunos comentarios, y yo después quisiera hacer algunos comentarios al doctor Mario. Quería contestar rápidamente a Laura. Mira, Laura, esa duda que tienes en la cabeza yo también la tuve, porque esos movimientos son, digamos, se gestan en el 27. ¿Por qué no se unieron? Ellos no se unieron, como tampoco ocurrió con los carrancistas del 20 al 24. Laura, no se unieron, no entendí tampoco por qué no se unieron siendo 27 el año clave donde se cuajan o se incuban 3 o 4 movimientos de los católicos. No lo sé. ¿Por qué no lo hicieron? No lo sé. Esa duda que tienes en la cabeza yo también la tengo. Ahora, en cuanto a Capistrán Garza, uno encuentra a Capistrán Garza mencionado en la literatura que da la impresión que fue un tipo muy importante efectivamente. Pero después me pareció que fue un desencanto total cuando va a Estados Unidos. Ahora, tú mencionas que en los años 60, 70, el periódico Atisbos, no, en los años 60 dirigió Novedades, a lo mejor fue el primer director de Novedades. Pero es un personaje quizás que hay que trabajarlo ya en serio, no forma circunstancial como yo lo he recuperado. Ver su grandeza, porque a lo mejor fue muy importante. Lo que sí sé que cuando fue a Estados Unidos, el Pascual Díaz siempre le dio la espalda. Hay una carta larguísima de como de 10 páginas de Capistrán, donde habla que a partir del, no sé, febrero del 27, cuando ya se distancia de José Gándara, pues queda a la deriva
y da su explicación, un texto muy largo publicado en la prensa de San Antonio, donde dice que su principal enemigo fue Pascual Díaz. Dice, yo lo respeto mucho, es mi superior y jamás atacaré a un superior, pero está muy dolido del desprecio que le tenía Pascual Díaz y le atribuye en parte eso su fracaso, el fracaso de su misión en Estados Unidos. Tú mencionas los vínculos con la suástica y otro tipo de organizaciones. Mira, Fernando, este trabajo lo iniciamos con la pandemia, lo iniciamos en el 20. O sea, yo he ido al Archivo General de la Nación y a Relaciones Exteriores contadas veces porque pues estamos, digo, no hay condiciones todavía para con seguridad ir a los archivos. Y habrá que hacer eso que tú mencionas, ¿no? Sus vínculos con ese tipo de organizaciones al margen de la literatura secundaria como es tu libro, ¿no? Digamos, buscar más, digamos, más información de archivos. Pero eso inclusive va con lo que menciona Laura, ¿sí? Hay que hacer mucho trabajo de archivo todavía, ¿sí? Porque para algunos personajes sí hay suficiente material, pero para otros no. Ahora, Carlos Gándara, yo lo perdí. José Gándara sí encontré más información porque él quiere que él escribe a Gobernación o Relaciones Exteriores, pidieron que lo dejen entrar a suelo mexicano. Y ya no sé qué pasó, me imagino que lo dejaron pasar, pues ya eran inofensivos. De Carlos no sé, de Carlos ya no sé qué pasó, porque su movimiento se desintegró, no hubo caballos, no hubo ya nada, sus efectivos militares se dispersaron, cada quien fue a su casa, y ya no sé lo que pasó. Ahora, he encontrado recientemente más información sobre Steinman, es un tipo rarísimo porque además utilizaba 3 o 4 nombres. Y ya encontré que efectivamente, recién encontré que estaba en Michoacán durante el maderismo, andaba ya agitando a la gente. Era un provocador, hijo de alemanes que andaba por ahí. Y en los años 20 resulta católico y interesado en montar la contrarrevolución. Y después encontré que a finales de los años 30 promete atentar contra el presidente de Alemania, o el Tercer Reich, contra Hitler, la locura completa. Ya me pareció muy descabellado ese tipo, ¿no? Pero sí, ahí tengo más elementos sobre ese tipo Steinman. De Tenorio, pues se arrepintió simplemente, pues lo lanzaron sin saber exactamente qué, un tipo ingenuo. Pues, las primeras de cambio desertó y ahí nos vemos y se escondió y se fue. Hay que trabajar más, Fernando, tengo que trabajar sobre esa cuestión. Ahora que las condiciones de la pandemia sean favorables, pues entraré con más detalle y seguramente vamos a encontrar más información seguramente para hacer un trabajo más en forma, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Mario. Creo que como bien lo mencionas, es una muy buena como primera aproximación, ¿sí? Yo me quedaría mucho con la pregunta de Laura y la de Fernando, ¿no? Que es, lo noté más claro en la exposición oral, ¿no? Pero en el texto sentí que había una parte muy importante sobre los primeros exilios y la pregunta que te haces, ¿no? ¿Por qué si ya había esos primeros exilios no hubo alianza entre los diferentes grupos, ¿no? Y creo que parte de las respuestas las das tú, ¿no? Que es la importancia del ego, ¿no? La dificultad de repartirse entre los líderes, ¿no? Mencionabas parecidos a lo que está pasando ahorita, ¿no? Con las tribus en Morena, ¿no? Algo similar, vamos, como esos grupos, ¿no? Pero también como atrás de los grupos, atrás de los egos, pareciera ser que sin que lo sepan, hay hilos que se están moviendo. Y creo que es un poco la pista que nos da Fernando González. O sea, y creo que para saber esas pistas, no es suficiente los archivos del Estado. Y entonces hay que ir a los archivos de la Iglesia, ¿sí? Y me parece que por lo que tú mismo nos muestras en el texto, y aquí le voy a contestar también al doctor Ricardo Tirado, el problema para mí no es de que la Iglesia y el Estado no supieron la fuerza que iba a tener el movimiento armado. Es decir, para mí ni el Estado ni la Iglesia Católica en México se esperaban una respuesta tan fuerte. Y lo que dijo Fernando González, es decir, en 29 en el terreno hay un empate. El ejército cristero nunca le va a poder ganar al ejército federal
pero el ejército federal está incapaz de suprimir el ejército cristero. Por eso se hacen los arreglos, bien que mal, es decir, porque hay una imposibilidad y una conciencia, al menos desde Roma, de que no se va a poder ganar en el terreno. Y no se va a poder ganar en el terreno por una razón muy sencilla, que es Estados Unidos. O al menos esa es la visión desde Roma. Y esa misma visión de Estados Unidos, Mario, la pones en el texto. Es decir, tú nos dices, este agenda número 2, ¿no?, que está presente en todo el trabajo, pero la inteligencia que realmente hace los que encarcelan son los gringos. Entonces, aquí hay un doble juego. Y algo que a mí me faltó, pero a lo mejor sería complejizar mucho, es qué pasa con los poderes locales en México. No lo veo. O sea, veo el nivel federal, veo el nivel internacional, pero no veo qué pasa en esos estados donde aparentemente no hay conflicto, pero sí hay conflicto. O si todo se tapa en Estados Unidos porque sí hay incursiones, los atrapan, hay peleas. Y aquí, pues tú has trabajado mucho el archivo de la Sedena, ¿no? Entonces creo que aquí también sería interesante ver esto. Te devuelvo el micrófono, Mario, para que también ya despidamos a la gente en YouTube. Nos quedan 2 minutos. Adelante, Mario. Ips, el sistema de espionaje norteamericano es muy eficiente. Yo mencioné los agentes, son media docena de agentes, y el Departamento de Justicia americano es una agencia que tapizó de espías todo suelo norteamericano. O sea, lo están vigilando, penetran y no hubo posibilidad alguna de triunfo, ninguna. Yo lo atribuyo al papel de los agentes. Y ya para el 25 adelante está en funcionamiento el servicio confidencial del gobierno de Cádiz, a mi juicio de forma muy limitada, no como algunos piensan que fue fundamental, no. Fue Kosterlitsky, Uriburu, el Departamento de Justicia, Farcas Moreno, Sorolla y otros. Eran orejas, estaban ahí, lo estaban vigilando. Estaban maniatados. Ips. Bueno, ya lo dejo por el tiempo que tú mencionas. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas pistas de reflexión. Como lo dices tú, es un trabajo apenas en construcción. Nos vamos a despedir ahorita del público en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron. En algún momento tuvimos más de 25 espectadores en YouTube, que es bastante para esos tiempos. Y si nos podemos quedar aquí y en la sala, nada más para ponernos de acuerdo para la próxima sesión, maestro Javier, si nos puede dar las indicaciones, por favor. Muchas gracias a todos. Nos despedimos de YouTube.